Hola, en este video les voy a hablar sobre mi autorretrato. Bueno, es importante saber que ese cuadro yo lo hice el 2011 y mi última pintura la hice pintura como obra el 2012, 2013, sí, por ahí. Y desde ahí que no he utilizado la pintura como medio. He hecho algunos ejercicios, he pintado algunas cosas que me ha estimulado este nuevo paisaje del norte, que es donde yo vivo, pero aún no realizo otra obra en base a la pintura como medio. Bueno, pasemos a hablar de mi autorretrato. Mi autorretrato lo que trata de lo que trata de evidenciar es en cierta medida el cuestionamiento de quién es uno o cuáles son las motivaciones que uno tiene para pintar. En esa época la pintura era mi medio hegemónico y yo me preguntaba por qué pintaba, para qué pintaba, por qué pintaba. Sobre todo porque en esa época yo había terminado mi proceso de magíster en artes visuales, donde había llegado a un punto cúlmine donde no podía no pensar el arte como un medio referencial. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, todo elemento que yo pintaba tenía un referente anterior, histórico, en la pintura, en la historia de la pintura. Por lo mismo, había perdido, por medio del academicismo, por medio del estudio del arte, había perdido esa espontaneidad un tanto ingenua que antiguamente uno ejecutaba cuando era joven, adolescente, niño, donde uno pintaba por instinto. Aún así esto está permeado por todo lo que veíamos. O sea, obviamente uno está influenciado por las revistas que uno había visto, por la televisión, que uno veía mucha televisión cuando niño, por los carteles publicitarios que había en la calle, pero uno no tenía conciencia de la influencia que tenía esa imagen en uno. En el momento que yo tuve conciencia de eso, en el momento en que yo empecé a hablar el lenguaje del arte y de la pintura específicamente, no pude no sentirme abrumado por ese nuevo yo que no era más que un cúmulo de referentes. Sobre todo porque a mí me gustaba mucho la teoría y leía mucho biografía sobre arte, me gustaba todo lo que tenía relación con las vanguardias del siglo XX y todos los procesos, todas esas vueltas que se ha dado en la historia del arte, como de lo clásico se pasa a lo más emocional, y de lo emocional se vuelve a lo racional, y de lo racional se vuelve a lo emocional, etcétera. Ese vaivén del arte. Por lo mismo, este cuadro yo lo pinté como me sentía. Me sentía, no sé si la palabra es esquizofrénico, pues yo nunca he tenido alguna enfermedad mental de ese tipo. No sé cómo se siente un esquizofrénico, pero dentro de mi cabeza habían tantos flujos, había tanta información, habían tantos referentes que quise explotar. O sea, dentro de lo racional que es la pintura, también es muy emocional, quise explotar ese sentimiento de asfixia que me daba el hecho de haber perdido esa pureza creativa, si es que alguna vez existió esa pureza creativa. O sea, desde niño que estamos bombardeados de estímulos. No sé si es que un niño es alguien que ejecuta el arte puro. O sea, por ejemplo, mi hija, más que pintar, ella hace rayas, ella juega con la materia. Tal vez eso sería un arte más puro, pero hasta por ahí nomás, porque incluso dentro de las rayas azarosas y abstractas que hace mi guagua, aún así una persona, mi madre, identificó el paisaje acá donde vive Aurora en esas manchas de color que hizo de forma automática, casi automática. Ella prueba materiales y de forma muy mecánica, yo diría. Ella prueba el brazo largo, el brazo corto, mucha pintura, poca pintura.
Incluso en esos ejercicios he visto o se ha podido identificar algunas referencias de lo que está viviendo ahora mi hija, el entorno en el cual está viviendo. Entonces ese autorretrato es de 1,40 m por 1 metro. Está pintado con distintas cosas. En un principio yo partí con unos pigmentos que tenía, una forma súper cruda de trabajar, que mezclaba el pigmento con un poco de agua y con la fría, y con eso partí este trabajo, pero después sobre tela cruda. Yo trabajé sobre tela cruda en esa pintura, pero después recurrí al acrílico, que fue fue la pintura con la cual más trabajé, porque como bien yo trabajaba imágenes más bien racionales en mis cuadros, no, nunca me interesó buscar alguna. Por ejemplo, cuando pinto piel no me interesa la sensualidad de la piel, me interesa que se lea como piel. Lo mismo, no entro en detalles, ahí simplifico bastante la representación, porque me interesa el concepto piel más que la sensación o la carne en una lógica más sensorial, seductora. Me interesa más el mensaje. Y la termino haciendo con pintura acrílica. Bueno, en este cuadro podemos ver varios referentes a autores que en ese instante me generaban mucha influencia, y algunos ni tanto. O sea, también hay una suerte de despedida de autores que en mi adolescencia o en los primeros años de universidad yo consumía bastante Dalí, no solamente sus pinturas, leía sus libros, su biografía, y me generaba un grado de admiración esa convicción que él tenía. Luego no me generó muchos estímulos, eso sí, una pintura de él, La pesca del salmón, si no me equivoco, es uno de mis grandes referentes. Yo creo que esa pintura es una de las pinturas más lúcidas del siglo XX, a mi parecer. Y dentro de este autorretrato hay guiños a Dalí, obviamente, más profundamente y en base a una admiración y un respeto por todo su proceso. Está Pablo Picasso, que me gusta mucho. Está también Mondrian, que también es un autor que me gustaba bastante. Toda su búsqueda de lo esencial, de lo puro, el trabajar con los colores primarios. Hubo un tiempo que mi trabajo estaba bien enfocado referencialmente a Mondrian. También tenemos la pasta, pero la pasta no, o sea, hay partes donde está trabajado a modo de pasta y a modo de expresionismo. Ahí no estamos hablando de ningún autor en específico, más bien una forma de hacer, así como un lenguaje, así como un medio para. Otro autor referencial para mí, importantísimo, es Roy Lichtenstein. No sé si lo pronuncié bien. Lo vamos a buscar ahí. Roy Lichtenstein. Bueno, ese autor a mí me gustaba mucho, pues en cierta medida tenía un guiño con mi pasado, pues yo entré a estudiar arte influenciado por los cómics norteamericanos. Me gustaban mucho. Bueno, después yo viajé a Europa, viví un tiempo en Europa y conocí el cómic europeo, y el cómic norteamericano no generó ninguna influencia en mí, más que algunos autores. O sea, el regreso del Caballero de la Noche, una historia, es una novela gráfica que se mantiene como una de mis historias favoritas, una de mis cómics favoritos. Watchmen también es un cómic que me gusta mucho, pero ese lo conocí en Europa ya, lo conocí en Francia. De hecho, la primera vez que lo leí fue en francés. No lo leí en inglés porque no sé inglés, y en español compré una versión que se vendía acá en Chile y no me gustó la traducción. Algo pasó ahí que no me gustó. No sé por qué. Y
Bueno, tenemos a Roy Lichtenstein, que para mí fue muy importante. Referencialmente hablando, fue muy importante para mí. Tenemos también el arte cinético. Yo empecé a trabajar bastante con la vibración de los colores. De ahí que tengo obras donde solamente trabajo con el rojo y el verde. O si es que en alguna ocasión trabajo con el rojo como fondo, siempre el verde está presente en la forma que pinto sobre ese fondo rojo para que se genere ahí la vibración. Y en ese cuadro está ustedes pueden ver que hay una suerte de explosión. Yo creo que la cita más importante en ese instante, no sé si es camuflada, porque tampoco es como cultura general acá en Chile, pero yo estuve muy influenciado por el romanticismo alemán, la música, la pintura y también la literatura. Y el Werther de Goethe fue un libro que era raro, era una sensación ambivalente, me parecía muy empalagoso en algunos sentidos, pero muy elevado en otros. Y en esa historia Werther se da por medio de un artefacto, él genera un mecanismo por el cual una pistola le dispara a él, se autoinflige un balazo, y la herida que él tenía era sobre su ojo izquierdo, arriba del ojo izquierdo, y él quedó agonizando un buen tiempo, con el cráneo destruido por este balazo, con el cerebro expuesto. Entonces esa imagen a mí esa imagen mental, porque no está la ilustración, porque es un libro, me generó mucho impacto y me generaba también una matriz simbólica y metafórica muy potente, y que también tiene que ver en cierta medida con el proceso que estaba viviendo yo, con esta pérdida de la inocencia, con el morir para transformarse en otra cosa, el transformarse en un medio de... Bueno, ahí no sabría cómo explicar bien la relación con el suicidio de Werther en la novela, pero intuitivamente me sentí identificado con ese final. Habrá que estudiar un poco, ver alguna reseña del libro. Ese es mi autorretrato. Habla acerca de lo que somos como entes culturales. Yo siempre he tenido ese conflicto entre lo que somos en esencia, si es que realmente existe eso, de la esencia del ser humano, o si somos meros productos culturales. Eso, ojalá les haya gustado este video. Voy a tratar de analizar mis otras pinturas, que todas son muy pensadas, todas son muy elaboradas, todas tienen un fundamento, la forma como me enseñaron a trabajar el arte. Hasta pronto.